días, hermanos, que Dios los bendiga. Estamos súper contentas, nosotras las discípulas de Jesús, estar nuevamente con ustedes en este su programa, Venga a nosotros tu reino. Y bueno, pues el día de hoy estamos nosotras, ¿verdad? Yo soy la hermana Verónica, discípula de Jesús. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes una vez más, ¿verdad? Estar aquí hablando con ustedes, compartiendo, ¿verdad? Sobre todo, hermanos, nos da muchísimo gusto compartir con ustedes esto que nosotras tenemos, ¿verdad? A Jesús el Señor, a Jesús nuestro Maestro, a Jesús al que le damos toda la gloria, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada, ¿verdad? Que es nuestra hermana. Hola hermanos, yo soy la hermana Milena, discípula de Jesús. Ya he estado con ustedes en algunos programas anteriormente, entonces pues ya nos conocemos, y aquellos que es la primera vez que nos sintonizan, pues muchas gracias por darse el tiempo de poder compartir con nosotros este espacio para seguir construyendo en nuestras vidas el reino de Dios. Entonces es un placer. Amén. Pues muy buenos días, hermana. ¿Cómo estás? Bueno, hermanos, pues estamos muy contentas, ¿verdad? Bueno, nuestra hermana Milena tiene un poco de tiempo aquí. No sé si quiera ella compartirnos cuál ha sido su experiencia, ¿verdad? Y ahorita pues nosotras que estamos compartiendo, sobre todo en la parroquia del Sagrado Corazón, ¿verdad?, que el Señor nos ha llamado a estar en esta parroquia, ¿verdad? Y pues un saludo a todos y a cada uno de los que nos sintonizan y que están, ¿verdad?, trabajando en esta parroquia. Les mandamos un fuerte saludo, ¿verdad? Y gracias por el apoyo también que nos dan a nosotras, ¿verdad? Pero ¿cuál ha sido tu experiencia hasta el día de hoy, hermana Milena? Pues ha sido una experiencia muy rica, bastante buena, el seguir como descubriendo cómo la iglesia es tan rica, ¿verdad? En sus diferentes facetas y en sus diferentes expresiones, la iglesia es tan rica. Y ahora que el Señor me permite estar aquí apoyando este tiempo aquí en la iglesia del Sagrado Corazón, pues ha sido todo un seguir descubriendo a la parroquia en sí, ¿verdad? Cada parroquia tiene una riqueza muy especial y muy particular que pues cada una tiene lo suyo, ¿verdad? Todas las parroquias de las que nos están escuchando, cada parroquia, cada uno yo creo que pudiera decir, no, mi parroquia es esto, ¿no? Mi parroquia es la mejor, mi parroquia es esto, porque cada parroquia tiene una expresión muy particular. Y el Sagrado Corazón, pues también lo tiene, ¿verdad? Es una iglesia en la que se experimenta un ambiente de sed de Dios muy fuerte, de un deseo muy profundo de oración, de formación, en la que hay muchos movimientos, en la que hay mucho trabajo. Entonces, pues es una experiencia muy rica por eso, porque de todos los movimientos puedes aprender, y también en la que el trabajo pues no solamente se carga para nosotras, ¿verdad? O se carga en que las madres tienen que hacer todo, sino que pues hay mucho, los laicos, ¿verdad? Se involucran mucho en el servicio. Sí, es una experiencia muy en común. Ajá, como que hay mucho este sentido de es mi parroquia, ¿no? Es mi parroquia, y yo también soy responsable de mi ministerio, de mi servicio. Entonces eso es muy bonito porque te da mucho el sentido de familia, que esa es la idea, ¿no? Todos somos miembros de la familia de Dios y todos trabajamos juntos para edificar el reino en cada una de nuestras parroquias. Entonces, pues no, está siendo una experiencia muy rica, gracias a Dios. Estoy muy agradecida por la gente que me ha acogido, que me ha recibido, y pues muy agradecida también con el Padre, ¿verdad? Con los hermanos y hermanas por darme la oportunidad de seguir, de enriquecer mi vida con cada una de las personas que están aquí. Pues fíjate que estamos también nosotras muy contentas porque estás acá, ¿verdad? Por el apoyo y por todo lo que tú realizas, que es muy importante, ¿verdad? Como ya lo dijimos, para la extensión del reino. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos, hermanos, porque vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Este tema que pudiera ser a veces un poquito polémico, ¿verdad? Porque pues encontrar este verdadero sentido de lo que es el reino de Dios.
de cómo está aquí ya en la tierra, ¿verdad? De cómo encontrarlo, de cómo localizarlo, de cómo vivirlo internamente, ¿verdad? Entonces, pues es importantísimo que no solamente lo escuchemos, sino que lo llevemos, ¿verdad? Al diario vivir, a la práctica, a lo que cada día estamos viviendo nosotros, ¿no? Y bueno, pues el tema se llama Venga a nosotros tu reino, ¿no? Y yo quisiera continuar, ¿verdad?, con lo que nos quedamos la vez pasada, porque es muy interesante. Hablábamos de los dos reinos, ¿no? De estos dos reinos en los que podemos ver, ¿no? Este reino de las tinieblas en el que muchas de las veces no nos damos cuenta, pero ahí estamos. Pero también está el reino de la luz, el reino del amor, ¿verdad? Donde encontramos esa felicidad que Dios, ¿verdad? A la que Dios nos ha llamado a vivir, ¿verdad? Pero aquí lo más importante, hermana Milena, es que podamos localizar en dónde estamos, en cuál reino estoy viviendo, ¿verdad? En cuál reino es al que el Señor me pide que vaya, ¿no? Si tú te encuentras ya y dices, híjoles, pues yo no he podido brincar muchas cosas que me hacen ir, ¿verdad?, al reino de las tinieblas, pues estamos a tiempo. Los invitamos, ¿verdad?, que no solamente nos escuchen, sino que hagan vivencia esto para que podamos caminar en este proceso de santidad al que el Señor nos llama. Y fíjate, hermana Milena, que decíamos la vez pasada, ¿no? En la palabra de Dios encontrábamos esta parte que es muy importante, donde los discípulos le decían a Jesús, ¿verdad?, enséñanos a orar. Y dice así la palabra de Dios. Quiero leerla tal cual para que podamos localizar, ¿verdad?, este punto, ¿verdad?, de ver qué es el reino de los cielos y a qué estoy invitada, en dónde quiero estar ubicado yo, ¿verdad? Y dice así: y al orar no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por sus palabrerías van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedirlo, ¿no? Vosotros pues orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí me quiero detener tantito, ¿verdad? Me quiero detener porque la consecuencia de esta parte donde dice la palabra de Dios, venga tu reino, es hágase tu voluntad. Explícanos un poquito, hermana Milena, de lo que pudiera ser el hágase tu voluntad, que es la consecuencia, ¿verdad?, de ese venga tu reino. Vamos a escuchar muy atentamente. Claro, pues como bien lo dices, hermana, yo creo que el hacer la voluntad, el poder clamar, hágase tu voluntad, pues es una consecuencia del primer clamor, ¿no? Del clamor anterior, que es venga tu reino. Algo que ahorita me venía mucho a la mente es esto que nos dice mucho la Madre Isabel, nuestra madre fundadora. Un saludo, si nos está viendo o si nos escuchará en algún momento. Un saludo, Madre. Esto que ella nos repite constantemente, ¿no? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el rey? ¿Y dónde está el rey? ¿Dónde está el reino? ¿Verdad? Entonces, si nosotros estamos clamando primero, venga tu reino, y el reino comienza a instaurarse en nuestras vidas, porque no podemos hablar en algún momento de que el reino ya está instaurado, ¿no? O sea, es un proceso muy dinámico y continuo a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? ¿Cuándo estará instaurado el reino de Dios? Pues cuando estemos gloriosos en el cielo, alabando a nuestro Señor, ¿verdad? Ahí entonces el reino estará instaurado, pero porque nosotros estaremos en el reino, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso continuo en el que siempre, constantemente hay que seguir diciendo esta aclamación, venga tu reino, ¿verdad?, que tu reino se siga construyendo en mi vida. Pero entonces, si ya estamos en este proceso de, como bien decía la hermana, de salir del reino de las tinieblas y ahora estar en el reino de Dios, de la luz, y seguimos esta aclamación, venga tu reino, entonces comienza esta segunda parte, hágase tu voluntad, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Y esto viene muy ligado a la cuestión de que el rey está presente, ¿verdad? O sea, de que el rey está bien definido. Porque entonces, si el rey es Jesús, pues sabemos que en cualquier lugar donde existe el gobierno bajo una monarquía,
bajo el reinado de alguien, pues se hace la voluntad de ¿quién? Del rey. El rey. ¿Verdad? Ahí el que manda es el rey, ¿no? Hasta dice la canción esa del mundo, porque sigo siendo el rey, ¿verdad? O sea, porque ¿quién manda? Pues el rey, ¿verdad? El rey, ahora sí que como está también ese juego del rey pide, ¿no? Lo que el rey pida, eso se da. Entonces, es muy importante por eso primero definir esto antes. ¿Quién es mi rey? Porque dependiendo de quién sea mi rey, es la voluntad de quién voy a ser, ¿no? Entonces, por eso estas peticiones van unidas. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Venga tu reino, sé tú el rey, sé tú mi rey y hágase tu voluntad. Tu voluntad, eso es lo que implica, ¿no? El poder unir estas dos cosas, yo creo que es algo muy importante, ¿verdad? Y que a lo mejor ahí empieza la falta de congruencia, de que como que estamos diciendo venga tu reino, pero no, hágase mi voluntad, no la tuya. ¿No? ¿Tú cómo ves? Sí. Yo creo que es bien importante, tú decías algo muy importante, definir, ¿verdad? Definir quién es el rey, definirlo y en consecuencia vamos a hacer la voluntad de aquel al que tú le diste la autoridad, Claro. de aquel al que tú le dijiste, tú sé mi rey, ¿verdad? Entonces, volvemos a la misma idea, ¿no? ¿Quién es el rey entonces? O sea, a quién? O cuál ha sido el detalle o la forma, el estilo, ¿no? Al que tú le has dado tu vida, al que tú le has dejado que conduzca tu vida, al que tú le has dejado, ¿no? Que sea tu rey. Entonces, pues en consecuencia venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, quiere decir que no podemos hacer una cosa sin la otra. No podemos hacer una cosa sin la otra, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues definir quién es tu rey. Definir quién es tu rey, ¿verdad? ¿Quién es tu rey? Entonces, si yo defino que mi rey es Jesús, que mi rey es el Señor, ahí entra la congruencia que tú compartías. Si yo defino, ¿verdad?, que Jesús es mi Señor, entonces yo voy a tratar de vivir más en relación a lo que Jesús pide, en relación a este rey que está pidiendo, ¿verdad?, que ames a tu prójimo, que le desees el bien a tu prójimo, ¿verdad?, que vivas esta caridad, ¿no?, con tu familia, con aquellos que lo necesitan, ¿no?, que tengamos sentimientos de misericordia, de amor. Eso implica, ¿no?, tener a Jesús como rey. Y si tú ya lo definiste, a Jesús como rey, entonces en consecuencia va esto. En consecuencia va esto, ¿verdad? El poder vivir en congruencia como tu maestro, como tu rey, te lo pide o te ha enseñado. ¿Y a qué vamos con esta parte? Vamos a el hecho de que tú te des cuenta de que es importante que definas quién es tu rey. Así es, y yo creo que ahí está nuestro error, ¿verdad? Y yo creo que es el reclamo de mucha gente, que hay que ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Decíamos, la iglesia tiene mucha riqueza y es muy bello, pero también a nosotros, como miembros de esta iglesia, y es el reclamo de mucha gente que por eso dice que no quieren creer, ¿verdad? Que no hay esta congruencia, ¿verdad? No existe esta congruencia entre lo que yo profeso y lo que yo hago. Exacto. Entonces, ese es muchas veces nuestro problema, y el problema no solamente de nosotros, ¿verdad? Sino de mucha gente que podrá decir se creen otras cosas. Ese es el mayor problema del ser humano, la falta de congruencia, en el que yo digo, sí, Señor, tú eres mi rey, pero no estoy dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad de ese rey, ¿no? Si vemos esa realidad en el mundo de hoy, por ejemplo, pensáramos que en España, no sé, está el rey, ¿verdad? Está el rey, pero digamos que, no sé, alguien se rebela y dice, no, yo no voy a cumplir los decretos del rey, pues tal cual lo van a tratar como un rebelde y a lo mejor puede llegar hasta el destierro, porque debería de vivir bajo la subordinación a su rey.
pero no es así. Entonces se llega a, ¿cuál es la consecuencia de esa actitud? El destierro, e incluso a veces la prisión, un castigo. Entonces, también a nosotros espiritualmente, cuando hablamos del reino de Dios, hay una consecuencia, ¿verdad? Hay una consecuencia de que nosotros digamos, Jesús es mi rey, Jesús es mi Señor, pero yo no vivir de acuerdo a lo que mi rey me pide vivir, ¿no? Y que más que una exigencia basada en el deber y en el tienes que, porque yo soy el rey, es una exigencia, recordemos siempre, en Dios la exigencia es amor. Dios nos exige porque nos ama y porque su reino es un reino de amor, como comentaban las hermanas en el programa pasado. El reino de Dios es un reino de amor, de felicidad, de plenitud, en la que la exigencia que el reino nos pone es precisamente porque nos quiere llevar a esta plenitud y a este amor real, ¿verdad? Entonces, hay que tener como muy claro que mi falta de subordinación a Jesús como mi rey, esta falta de entregar la voluntad va a tener una consecuencia en mi vida, tiene una consecuencia en mi vida. Entonces, porque muchas veces podemos decir, ay, pues, ¿qué importa, no? Pues a este gustito que yo me dé, ¿no? O que yo haga mi voluntad en esto, pues, ¿qué tiene? ¿Qué consecuencia puede tener? Claro que tiene una consecuencia. Claro que sí, ¿verdad? Porque muchas de las veces, como ya lo decíamos, los reclamos, ¿verdad? Los reclamos vienen de esa parte, ¿no? De que Dios no me escucha, de que Dios no me da, de que Dios no hace lo que yo le digo, ¿no? Y muchas de las veces no tomamos en cuenta esa parte, ¿no? Donde tenemos nuestra voluntad. Y cómo es que tratamos, ¿no? O pensamos, o no sé, ¿verdad? Que debería de ser que Jesús fuera nuestro rey. Muchas de las veces nos equivocamos en esa parte, ¿no? Pensar que Dios me tiene que dar todo, eso es que Él sea mi rey, ¿no? Y pues en realidad no es eso, en realidad es ver, ¿verdad? En lo que Jesús nos invita a que trabajemos, a que hagamos, a que vivamos, y de esa manera involucramos nuestra voluntad y la voluntad de Él. Así es como va creciendo el reinado de Dios en nuestro corazón, no con lo que yo quiera, sino con lo que Dios desee de mi vida. Y a veces ese es el choque, hermana. Así es. Ese es el choque de la voluntad de Dios y la de nosotros. Y con esto pienso yo, ¿verdad, hermanos? Que la voluntad de Dios y la voluntad de nosotros, pues es totalmente diferente, ¿verdad? Es totalmente diferente. Lo que podemos hacer más bien, ¿verdad? Ahora sí que les aconsejaría es siempre preguntar primero, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué quieres que crezca? ¿En qué quieres? ¿Verdad? Antes de decir, Señor, yo quiero esto. Porque a veces por eso vienen las situaciones de choque entre tu voluntad y la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ahí, de verdad, ahí sí uno se da cuenta si el rey soy yo, porque yo quiero, porque yo digo, porque tú tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no? O si de verdad le damos la oportunidad a Dios de ser el rey de mi voluntad y que su voluntad sea la que reine en nosotros. Qué cosa tan contradictoria a veces, ¿no, hermana? Claro. Entre nosotros. Y que yo creo que hay que tener como un justo medio, ¿verdad? En el sentido de que no esperemos, hermanos, porque a lo mejor luego nos hacemos estas ilusiones medio raras, ¿no? De que, ay, sí, como soy una persona muy entregada a la iglesia y las horas santas y la misa y todo eso, entonces me tiene que ser muy fácil el rendir mi voluntad, ¿verdad? Me tiene que ser muy fácil entregarle mi voluntad a Dios porque soy una persona que de verdad cree y que ama mucho a Dios, entonces no me tiene que costar. Claro que cuesta, pregúntenos a nosotros, ¿verdad? Claro que cuesta, ¿verdad? Y no es porque no amemos a Dios, no es porque no queramos hacerlo, porque de verdad hay el deseo muy grande de poder decir, Señor, que se haga tu voluntad, no quiero que se haga lo que yo quiero que se haga lo que tú quieres en mi vida.
y el deseo está. Pero ¿qué pasa? Esta realidad que comentaba la hermana Verónica sobre este choque entre la voluntad de Dios y la nuestra, hay que recordar, hermanos, que nosotros tenemos una voluntad herida, herida por el pecado. Y que por esta herida, que hagan de cuenta que estaba nuestra voluntad como, no sé, en la mano, y entonces llega el pecado como un cuchillo y hace una cortada, ¿verdad?, en nuestra mano. Entonces, por la salvación en Jesucristo, esa herida queda sanada, ¿verdad? Y queda sanada por la sangre de Cristo y esa herida ya no está sangrando, ¿verdad? Ya incluso la daga, ¡pum!, ya quedó vencida la daga porque Jesucristo vino a salvarnos, pero queda una cicatriz como en cualquier herida, ¿verdad? Que queda una cicatriz y queda una marca que ya no te duele, que ya no tiene pus, que ya no te sangra, pero ahí está la marca de que en algún tiempo estuviste cortado. Sí. Entonces, y esa cicatriz tiene este efecto, esa cicatriz en nuestra voluntad tiene este efecto de, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que subordinar a Dios? ¿Por qué tengo que hacer lo que Él quiere? ¿Por qué tengo que hacer esto si yo quiero hacer lo otro? Y es bueno, ¿no? A veces ese es un detalle muy fuerte en aquellos que a lo mejor pudiéramos tener una vida espiritual un poco más estable o una vida de oración un poco más avanzada, en la que dices, si lo que yo quiero hacer es algo bueno, es algo santo, incluso, ¿no? Es algo santo, ¿por qué tengo que obedecer a Dios y no hacerlo? Por ejemplo, ¿no? Que yo quisiera decir, no, yo de ahora en adelante yo me encargo aquí de los programas de Radio Encuentro y yo voy a decirlo porque yo quiero evangelizar a todo el mundo y las hermanas que no participen, ¿no? O sea, es algo bueno porque quiero evangelizar, porque es un programa de radio, porque es un servicio que ya nos están pidiendo. Entonces, pudiéramos decir, no, pues es algo bueno, ¿verdad? No es un pecado lo que la hermana está pidiendo. No, pero entonces llega mi superiora y me dice, no, el programa lo va a hacer la hermana Verónica. Y entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué si lo que yo quiero hacer es algo bueno? ¿Por qué no me deja? Entonces, ahí a veces entra nuestro choque con la voluntad de Dios, en la que pedimos cosas buenas, pero no es la voluntad de Dios, no es el deseo de Dios para nosotros en este momento, a lo mejor, o en esta situación concreta de nuestra vida. Y ahí es cuando experimentamos esta herida, en la que decimos, híjole, ya me acordé del pecado original. Ya me acordé de que tiene un peso en mi vida, porque es impresionante cómo, aunque tenemos todo el deseo de hacer la voluntad de Dios, a veces experimentamos me está costando, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Que cada uno, ¿verdad?, todos aquellos hermanos que nos ven, que nos escuchan, que nos demos cuenta, ¿verdad?, que ese venga a nosotros tu reino y ese querer que se instaure, ¿verdad?, que llegue a nosotros de verdad el reino de Dios, va muy ligado con todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y una de las más fuertes es esta, la voluntad, ¿no? Sí. El saber cederle al Señor nuestra voluntad implica mucho, y ya lo compartía ahorita la hermana Milena, ¿no? Cómo a veces ese choque puede ser algo que desinstale tu vida o lo hace, ¿verdad? Desinstala tus pensamientos, ese deseo de tu corazón que a veces es bueno, ¿verdad? Como ya lo compartíamos, a veces es bueno, ¿verdad? Porque a tus ojos es algo bueno. Sin embargo, la voluntad de Dios necesita hacer algo más, ¿no? Algo más. Y fíjate, hermana, que esto de la voluntad, o sea, que como ya lo compartías, pues llega un momento en el que tú deseas que el Señor sea tanto tu Señor, que no podemos abrir los ojos a ese deseo o a esa voluntad en la que uno quiere alcanzar todo el cielo, ¿no? Todo el cielo. Pero como lo compartías ahorita, se me hace muy significativo, porque a veces no nos damos cuenta por dónde la voluntad de Dios no está llegando en nuestro corazón. No nos damos cuenta, hermana. Y sabes que es bien importante que
nos quede claro que la voluntad de Dios va más allá de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de lo que podemos ver a nuestro alrededor. Hay muchas personas que necesitan de Dios. Hay muchas personas que necesitan de conocer esta parte del reino. Pero, ¿qué pasa cuando esta voluntad que está herida, qué pasa cuando se va por el otro extremo? ¿Qué pasa? Yo estoy herida, yo estoy lastimada, necesito sanación, necesito de verdad redescubrir esta parte, ¿no?, del reino de Dios, pero estoy herida, me ha lastimado la vida, he llevado una vida de pecado, he llevado una vida de sombras, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos ayudar a estas personas que dicen, sí quiero, pero ¿cómo? O sea, no puedo vencer esto de la voluntad. Claro, es que yo creo que es muy importante esto que comentábamos desde un inicio, ¿no? Saber que es un proceso de cambio, ¿verdad? A veces hay personas que en su vida, como comentas, hermana, que antes tuvieron pues muchas realidades de pecado o realidades muy fuertes, a lo mejor en cuestión de que siempre hicieron su propia voluntad, ¿no? A lo mejor no tanto de cuestión de pecado, de que anduvieron en situaciones feas, ¿no? O gruesas, sino que a lo mejor simplemente eso, que toda su vida hicieron lo que ellos les daba la gana. Entonces, pues luego de repente querer hacer lo que otro quiere en lugar de lo que yo quiero, se vuelve igual de difícil. Entonces, lo primero es, tener en cuenta esto, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso y que no vas a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Sobre todo en estas cuestiones humanas, que Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero si contemplamos la vida de los santos, si contemplamos la vida de las personas que están a nuestro alrededor, que tienen años en la iglesia y un día ustedes se acercan a alguno y le preguntan, oiga hermano, ¿cómo llegó a donde está? Que agárrese al más santito de su parroquia, agárrese al servidor más santito, ese que siempre lo ve rezando, que nunca contesta mal, ese que es humilde, a ese, agárreselo y pregúntele, hermano, ¿usted siempre fue así? Y va a ver que le va a sacar todo el historial de lo que era antes, ¿verdad? Sí. Porque esto es un proceso y yo creo que la parte importante como para poder empezar a ver un cambio es, reconocer cuál es tu situación actual, ¿no? El decir, Señor, no puedo, ¿verdad? Señor, soy un soberbio, Señor, estoy lleno de pecado. O sea, el reconocer tu realidad, eso es algo muy importante, porque si yo no reconozco que soy soberbia, pues yo no puedo cambiar. O si yo no reconozco que tengo pecado, yo no voy a poder cambiar, ¿no? Y ahí empieza, o sea, primero es esto, decir, Señor, esta es mi realidad ahorita, ¿no? O esta es la realidad que no me deja cederte mi voluntad, o Señor, es que no confío en ti. Porque muchas veces también es la desconfianza la que nos impide entregar la voluntad al otro, ¿verdad? El decir, no confío que tu voluntad es mejor que la mía. Entonces, primer punto muy importante yo creo que es reconocer qué es lo que te está impidiendo rendir tu voluntad al Señor. ¿Verdad? Sí. Y este procesito, ¿verdad?, que la hermana Milena nos comparte ahorita es muy importante, porque sí quiero yo que el Señor sea mi rey, sí quiero yo, ¿verdad?, que Él sea el dueño de toda mi vida. Pero cuando no se ha hecho este pequeño proceso, ¿no?, de reconocer la situación personal, de reconocer cuáles son las cosas, pues, que no son agradables delante de Dios, de poderle decir al Señor, esto es lo que soy, pero yo quiero que tú me ayudes a que tú seas mi Señor. Claro. Esto es, yo creo que, híjoles, lo que pudiera romper esa ligadura, ¿verdad?, que hay entre el pecado y el querer, ¿verdad?, de Dios. Entonces, si tú y yo nos metemos, ¿verdad?, a esa parte y tratamos con la ayuda de Dios de romper, ¿verdad?, de romper todo lo que nos liga a lo que es un reinado de sombras, de muerte, un reinado de depresiones, de situaciones de estas,
ahí, ¿verdad? Ahí es algo muy importante, ¿no? Para que pueda el Señor hacer en ti, para que el Señor pueda entrar en ti como el Rey y Señor y dueño, ¿verdad? Y la autoridad máxima de tu persona. Necesitamos esto, ¿no? Romper esa parte que es voluntad, ¿verdad? De cada quien, ¿verdad? Porque el Señor obviamente nunca te va a forzar a nada, al contrario, siempre va a respetar tu persona, lo que tú le dejes hacer. Pero si es esa parte, ¿no? Si no entramos en esa conciencia de saber que hay situaciones que no te dejan, pues es importante, ¿no? Que tomes una decisión, que rompas con esas cosas o que tú mismo digas, yo renuncio para que tú seas mi rey. Eso es lo más importante. Y de esa manera, tenlo por seguro que el Señor va a hacer en tu vida muchísimas cosas, ¿verdad? Pero sí es importante, ¿verdad?, que ese pequeño proceso que nuestra hermana Milena nos comparte se lleve a cabo para que el reino de Dios llegue y llegue con todas las bendiciones, con todo lo que tú deseas a tu vida. Y yo creo que hay por ahí una segunda cosa, una tercera cosa que también nos puede ayudar en este proceso. Pero, ¿qué te parece, hermana Verónica, si nos vamos a un corte y después del corte les compartimos esta segunda parte de este proceso que es crucial para que de verdad nuestra voluntad se vaya sanando? Amén. ¿Qué te parece? Amén. Entonces, hermanos, sigan con nosotros en su programa Venga a nosotros tu reino. Volvemos después del corte. Mujer, derrama tu perfume sobre Jesús, siente su amor, siente su perdón. Mujer, derrama tu perfume sobre Jesús, siente su amor, siente su perdón. De pie como María Magdalena, síguelo en la cruz, anuncia el Evangelio, déjate formar por tu Maestro Jesús. Mujer, derrama tu perfume sobre Jesús, siente su amor, siente su perdón. Mujer, derrama tu perfume sobre Jesús, siente su amor, siente su perdón. Tantos amados que muchos se perdonarán. Bueno, pues estamos de regreso en su programa Venga a nosotros tu reino. Un saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Aquí tenemos por ahí unos comentarios. Lisa Beatriz, saludos para usted. Leti Navarro. José ¿Quién más? Rivera. José Rivera, Margarita. Un saludo para todos aquellos que nos estén escuchando. Si ustedes ya estaban en nuestro programa, pues bueno, estamos continuando hablando sobre el reino de Dios y cómo es este proceso de instaurarlo en nuestra propia vida. Si usted apenas nos está sintonizando, no se preocupe. Bienvenido a su programa. Estamos en esta temática y un poco hablando sobre la realidad de qué hacer o cómo hacerle para entregarle nuestra voluntad a Dios cuando nos cuesta, ¿verdad? Cuando tenemos esta voluntad que se resiste y que no quiere ser como entregada a Dios, ¿cómo hacerle, verdad? Decíamos ahorita en un primer momento que bueno, primero es reconocer nuestra situación actual, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está impidiendo
si es mi soberbia, si es mi falta de confianza en Dios, si es que estoy atado, que no quiero renunciar a un pecado, pues eso, ¿no? El reconocerlo y comentaba la hermana Verónica muy ciertamente, pues el renunciar, ¿verdad? El decir, pues esto es, pero ya no quiero, ya no quiero que esto me impida. Y ahorita antes de irnos al corte les comentaba, ¿no? Por ahí hay otras cosas que nos pueden ayudar en este proceso y que yo creo que algo también muy importante es empezar este proceso de purificación, la purificación de la voluntad, en la que no solamente ya reconocí y ya renuncié, sino que también con actos muy concretos yo empiezo a purificar mi voluntad, ahora sí que dañada, ¿verdad? Viciada de que rebelde, ¿verdad? De que no se quiere someter a Dios. Entonces, con actos muy concretos, yo empiezo a purificarla. A que si antes mi voluntad hacía lo que a mí me daba la gana, bueno, pues ahora mi voluntad va a empezar a obedecer. ¿Ya? Mi voluntad va a empezar a rendirse a Dios. ¿Y cómo hacer estos pequeños actos de purificación? Aquí entra algo que no nos gusta y que luego de repente nomás achacamos al tiempo de Cuaresma y ya se acaba la Cuaresma y ya nos lavamos las manos y nunca más tenemos esto, ¿no? El sacrificio. ¿Sacrificio en qué sentido? No crean que se van a poner ahí a latigarse, ahí a... No, no, no. Sacrificio, por ejemplo, ¿cómo formar la voluntad? Que si usted si usted se come 3 sándwiches a la hora del lunch y usted dice, no, yo quiero que mi voluntad se fortalezca y yo quiero que mi voluntad se sane. Bueno, si antes se comía 3 sándwiches, ahora cómase 2. ¿Y qué va a ocasionar? ¿Verdad? Usted a lo mejor puede pensar, ¿no? Ay, hermana, ¿qué tiene que ver la comida con el entregar la voluntad a Dios? Es que empezamos de a poquito, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando usted, si siempre se ha comido 3 sándwiches, nomás se come 2? Usted va a decir, ay, es que me quedé con hambre. Y entonces va a empezar a generarse un sentimiento en usted de cómete otro. Cómete el otro. Cómete el otro, pues es el que te hace falta, cómete el otro sándwich. Entonces, usted ahí le va a decir a su voluntad, no. Con 2 sándwiches tienes. Basta. Pero hermana, si yo tengo hambre. Claro, hágale cuenta, este va a ser el diálogo, ¿no? La voluntad así como que, pero es que si yo tengo hambre, no, con 2 está bien. ¿Y si me desmayo? No, con 2 está bien. Y entonces la voluntad se va a enojar y la voluntad va a decir, pero ¿por qué? Si no es pecado, si no está mal, si lo necesito, si no sé cuánto. No. Entonces, ahí está. Y entonces usted se va a poner bien firme y va a decir, no, solamente 2 sándwiches, ¿no? Y se va a ir y se va a poner a hacer todo lo otro que necesita. ¡Yay! Punto ganado para la voluntad. Porque entonces usted ya no hizo lo que le dio la gana. Usted le dijo a su voluntad, no, hasta aquí. Entonces, ese tipo de detallitos tan humanos y tan cotidianos como eso, como en sacrificios en que a mí me gusta tomarme el café con mucho azúcar, bueno, pues hoy no le voy a poner azúcar, ¿verdad? Todo ese tipo, o esos 5 minutitos más en la cama. Ay, suena la alarma del despertador, 5 minutos más. No, levántate, levántate. O sea, todos esos tipos de detalles tan cotidianos y tan humanos, de verdad, hermanos, van purificando nuestra voluntad dañada, nuestra voluntad herida, para que podamos entregarla a Dios. ¿Tú cómo ves, hermana? Pues yo creo que son detalles que van a ir haciendo que nuestra voluntad se fortalezca. Porque precisamente yo creo que es uno de las cosas en los que más batallamos, ¿no? Cuando nuestra voluntad no quiere rendirse, ¿no? Cuando nuestra voluntad quiere ser la reina de nuestro corazón. Y ahí es donde uno tiene que pensar, ¿no? Si yo quiero, ¿verdad? Cambiar, si yo quiero... Mira, ahorita se me viene a la mente esos momentos en los que uno dice, ay, ahora sí quiero adelgazar, ¿no? Voy a hacer Por todos ejemplo. los días 5 minutos de ejercicio, ¿verdad? Ahora sí voy a tener una disciplina y tu voluntad te dice, estás cansada, no puedes. Mira, anduviste haciendo un montón de cosas, el otro, y todavía vas a hacer ejercicio. No, no. Pues, ¿lo necesitas? ¿Sí o no? Sí. Ahí
tú estás haciendo que tu voluntad piense más en la parte que tú necesitas que en ese querer es, China libre, yo me como lo que quiera, estoy cansada, que al cabo puedo agarrar de lo que yo quiera. Pues no, porque tu voluntad, vaya, esa parte que en la que hay ese conflicto, quiere hacer lo que quiere, pero si tu voluntad se ve fortalecida de esta manera, tú le vas a ayudar a esa voluntad a decir solamente 5 minutos de ejercicio, ¿no? Yo creo que esto de la voluntad implica, híjoles, mucha disciplina, pero necesitamos nosotros ser conscientes de que esto lo vas a hacer tarde o temprano. Claro. Porque pudiéramos decir, en algo de enfermedad, pues, ¿qué quieres hacer, no? O morirte o tratar de vivir un poco más haciendo algo que te ayude. Y en esto del reino, de la voluntad de Dios, es lo mismo, ¿no? ¿A dónde queremos ir? ¿Al cielo? Pues nos va a costar un poco. ¿En qué reino queremos estar, no? ¿Qué reino queremos experimentar desde ahorita? Porque algo que en algún momento yo escuché en una predicación de un sacerdote en su homilía, que me pareció, me impactó, y que luego dije, tiene razón. Es el reino que yo establezca en mi vida ahorita, es el reino del que yo voy a gozar en la eternidad. Yo lo escuché y yo dije, tiene razón. O sea, tiene razón. Si yo ahorita en mi vida decido instaurar y quedarme en el reino de las tinieblas porque me es más cómodo, porque no me implica sacrificio, porque no me implica esfuerzo, dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Muchos entran por la puerta ancha, pero qué pocos entran por la puerta angosta. Entonces, ¿por qué? Porque es muy cómodo el reino de las tinieblas, porque es, pues qué, nadie me exige, nadie me dice, nadie me pide, nadie me reclama, aquí me quedo. Pero ojo, hermanos, porque el reino que yo decida tener aquí es el reino que yo voy a tener en la eternidad. Y no va a ser como un ratito. Y en la eternidad no va a ser aquí la comodidad andando. En la eternidad, dice el Señor, unos serán echados al llanto y rechinar de dientes. No dice a la comodidad y al placer, al llanto y al rechinar de dientes. Al fuego que no se consume. O sea, hay que tener como muy claro esto. Porque yo me estoy preparando aquí para la eternidad. Entonces, mi vivir y mi instaurar el reino de Dios en mi vida es una preparación para vivir en el reino de Dios eternamente, donde dice el Señor, ya no habrá llanto ni dolor, donde será enjugada cada lágrima. Entonces, imagínense, ese es el reino que nosotros queremos y que vale la pena, dice la palabra de Dios, el reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. No en el sentido de que aquí nos agarramos a golpes porque queremos del reino de los cielos, ¿verdad? No, sino en el sentido de que me esfuerzo, de que si mi voluntad me dice, nada, que no te importe eso, yo digo, no, sí me importa. Sí me importa porque yo estoy luchando por el reino de Dios. Y que a veces yo creo que algo que me he encontrado mucho aquí en Estados Unidos es como este celo, ¿no? De decir que la gente conozca a Dios, que se evangelicen, que por qué no se convierten y que sus vidas cambian. Pero algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que para yo poder instaurar el reino de los cielos en otros, necesito instaurarlo primero en mi vida. Así es. Necesito, si yo quiero que Jesús sea el rey de otros, necesito primero que sea mi rey. Si yo quiero que otros entreguen su voluntad a Dios, necesito primero yo entregar mi voluntad, ¿no? Y que como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, en otro tiempo fueron tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Vivan como hijos de la luz. Efesios 5, versículo 8. Vivan como hijos de la luz. En otro tiempo, ¿verdad? En otro tiempo fueron tinieblas, pero eso fue en otro tiempo. Ahora son hijos de la luz. Ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. ¿Y cómo se vive como hijos de la luz? Pues en esto, ¿verdad? En mi diario vivir, pensar qué es lo que agrada a Dios. Que en cada cosa que yo voy a decidir, ¿qué es lo que agrada a Dios? Y yo creo que esta pregunta nos ayuda a poder descubrir en las cosas de todos los días
¿qué es lo que quiere el Señor que yo haga? Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir la voluntad de Dios. Amén. Así es, hermana. Pues, ¿qué crees, hermana? Pues estamos llegando al final de nuestro tema, pero no sin antes orar. Así es. Yo los invito, hermanos, a que en unos minutitos le abramos el corazón al Señor. ¿Y qué de todo lo que hemos compartido en este tema te ha tocado el corazón? Invita al Señor a tu vida y dile al Señor, Señor, ¿qué es esta parte de venga a nosotros tu reino? ¿Qué es esta parte de que yo puedo entregarte mi voluntad? Ahí donde estás, te invitamos a que, pues, le digas al Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, quiero que tú reines en mi corazón, quiero que tú estés en mi vida, quiero que mi voluntad sea compatible con la tuya, que sea igual a la tuya, que sea lo que tú deseas en mi vida, en la vida de los demás, con los que yo trabajo, con los que yo estoy. Quiero invitarte, Señor, a que seas mi Rey, a que seas mi Señor, pero no sin querer, Señor, dejarte fuera de mí, sino que tú seas el Rey de mi corazón, a que tú seas el Rey de mi corazón. Invita a Jesús a que Él sea el Rey, a que Él sea el dueño de tu corazón. Entrégale tu corazón y dile al Señor, Señor, esto es lo que soy, esto es lo que yo he sido hasta el día de hoy, esto es lo que yo quiero cambiar. Y en esto es en lo que yo quiero que tú me ayudes. Te doy mi corazón, Señor. Te doy mi vida. Te doy todo lo que yo soy. Ven a instaurar tu reino en mi corazón. Cristo te salto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Cristo te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Señor, que tu voluntad reine en mi corazón. Señor, que tú seas el Rey de nuestras vidas. Jesús, que tú seas el dueño de toda nuestra vida. Que tú seas el único Señor de nuestra vida. Instaura, Jesús, tu reino, el reino de tu Padre en nuestro corazón.
Te reconocemos y te aceptamos, Jesús, como nuestro único Rey. Gracias por salir al encuentro de nuestra vida, de nuestro corazón. Gracias por invitarnos a vivir en tu reino, Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros, por amarnos, por bendecirnos, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues hemos llegado al final de este programa, hemos llegado a este momento. Les agradecemos a todos ustedes que estuvieron compartiendo con nosotros, les mandamos un fuerte saludo a cada uno de ustedes, los que nos sintonizaron en este día. Y bueno, pues nos despedimos, a la hermana Milena, la hermana Verónica. Es un gusto, los invitamos para el próximo programa y seguimos con esta misma misión y tarea. ¿verdad? Fíjense Y tarea. que ahorita en la oración yo experimentaba mucho que el Señor nos decía así como que, pues mira, si no saben cómo entregarme su voluntad, así como que no se preocupen, ¿verdad? Y como acogernos a María también. Ahorita sentía como mucho, como el Señor diciendo, miren a mi madre, ¿verdad? Miren a mi madre y en ella aprendan cómo es rendir la voluntad, ¿verdad? Porque María rindió su voluntad perfecta y completamente a Dios en confianza, en abandono, en amor, ¿verdad? No solamente no como un deber, sino por amor. Entonces, sí, a lo mejor nosotros experimentamos como mucha dificultad para esto, sentía como que un secreto, ¿no?, que el Señor nos compartía es, pídanle ayuda a mi madre, pídanle ayuda a María porque ella es la esclava del Señor, la discípula perfecta del Señor, y ella nos va a ayudar, a que nuestra voluntad, a lo mejor rebelde y herida, pueda seguir rindiéndose al Señor. Amén. Pues bueno, pues muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes.